La compensación es uno de los modos de extinguir las obligaciones que se encuentran consagrados en el Código Civil. El Código Civil colombiano regula la compensación en sus artículos 1714 al 1723. El artículo 1714 define la compensación de la siguiente manera: cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse. Veámoslo en un ejemplo. Si Pedro debe a Juan 100.000 pesos y Juan a su vez debe a Pedro 80.000 pesos, la obligación de Juan se extingue en su totalidad y la de Pedro hasta la cantidad de 80.000 pesos. Como se advierte, cada acreedor se paga con su propia obligación. De acuerdo con este ejemplo, cuando opera la compensación se extinguen las deudas recíprocas que le dan origen, quedando las partes a paz y salvo hasta por el valor compensado. Veremos a continuación las ventajas y conveniencias de la compensación. En primer lugar, la simplificación, porque evita un doble pago y costos de transacción innecesarios. Sin la compensación, Pedro tendría que dar a Juan los 100.000 pesos y este a su turno entregar a Pedro los 80.000. En segundo lugar, implica para cada acreedor una garantía o seguridad de pago, porque como soluciona su crédito con lo que él mismo adeuda, retiene de manera definitiva su obligación y no corre los riesgos de insolvencia de su deudor ni de ser postergado. La compensación es de equidad. No sería justo que quien a la vez es acreedor y deudor le pague al otro y se exponga a que su crédito no le sea después cubierto. La compensación es de mucha ocurrencia tanto en el comercio interno como en el internacional. Su aplicación es constante. Por ese medio, los bancos recíprocamente, acreedores y deudores, a consecuencia de la multitud de las relaciones jurídicas que a diario surgen entre ellos, liquidan esas situaciones sin necesidad de desembolso alguno. Tipos de compensación. De acuerdo con la doctrina, la compensación puede darse por vía legal, convencional y judicial. Para que pueda efectuarse la compensación, las obligaciones deben de reunir los requisitos estipulados en el artículo 1715 del Código Civil, que en resumen son la reciprocidad, la fungibilidad y la exigibilidad. A falta de uno de estos requisitos, la compensación podrá solicitarse por vía convencional o por vía judicial. La compensación convencional extinguirá los créditos y las deudas cuando las partes lo hayan dispuesto, aunque no se den los requisitos exigidos por la ley. Opera la compensación judicial cuando ésta es declarada por el juez a petición de una de las partes y aún así no reúna los requisitos formales de la compensación legal. La compensación legal. Nuestro Código Civil, al igual que el chileno y el francés, solo regula la compensación legal. En ella, la compensación se opera por disposición de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores. A pesar de las enfáticas palabras de este artículo 1715 del Código, de que la compensación no obra por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de las partes, en la práctica de los negocios y en los tribunales para que la compensación produzca efectos, debe ser invocada o alegada. A continuación veremos en detalle estos requisitos que debe reunir la compensación legal. Requisitos. Primero, que ambas deudas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. ¿Qué son cosas fungibles? Son las que pueden ser sustituidas por otras de la misma especie, calidad y cantidad. ¿Qué son cosas de género? Son aquellas que pertenecen a determinada especie y que no están señaladas en su individualidad,
Ejemplo, 10 caballos, 5 vacas. Por lo general son las cosas de género, son cosas fungibles y pueden ser reemplazadas por otras equivalentes. No sucede lo mismo con las cosas de especie o cuerpo cierto, por las cuales se entiende una cosa determinada, como el caballo tal o el carro Mazda placa tal, no puede ser reemplazados por otro. De acuerdo con esto, se puede deducir que no hay compensación de cuerpo cierto, ya que uno de sus efectos es que el acreedor no puede ser obligado a recibir otra cosa, aun sea de mayor valor que la pactada. Se deduce también que tampoco son compensables las obligaciones de hacer o de no hacer. La compensación solo opera en las obligaciones de dar. Segundo, que ambas deudas sean líquidas. Es decir, deben ser susceptibles de ser avaluadas en dinero. Esto es, que se conozca con exactitud su existencia y su monto, o que sea fácilmente liquidable con simples operaciones aritméticas de acuerdo con el soporte respectivo. Tercero, que ambas deudas sean actualmente exigibles. Es decir, cada acreedor puede hacer efectivo el cumplimiento de cada obligación. Las obligaciones afectadas de un plazo o de una condición no son exigibles hasta que el plazo se venza o la condición se cumpla. Cuarto, recíprocas. El artículo 17-16 del Código Civil señala que para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras. La extinción de las obligaciones por medio de la compensación requiere que éstas existan entre unas mismas personas, cada una de las cuales sea a la vez acreedora y deudora de la otra. No procede entonces la compensación frente a los fiadores ni frente a los representantes de los deudores con deudas personales diferentes de la de sus representados. Solo opera frente a las obligaciones principales, es decir, no se puede compensar un crédito que tiene el fiador con el acreedor principal. Quinto, embargabilidad. Este requisito no lo consagra la ley en forma expresa, pero se deduce del segundo inciso del artículo 17-21 cuando dice que tampoco podrá oponerse compensación a la demanda de alimentos no embargables. Resumen, recuerden que existen tres tipos de compensación: la legal, la convencional y la judicial. La legal, que es aquella que se produce por ministerio de la ley, es decir, sin necesidad de un acuerdo de partes. La convencional se produce como resultado de un acuerdo entre las partes. La judicial, declarada en juicio por el juez. Nuestro Código Civil solo regula la compensación legal, y para que ésta pueda efectuarse, ha de cumplirse las obligaciones, han de ser fungibles, líquidas, exigibles, recíprocas y embargables. Existe el impuesto de IVA y el impuesto de renta, y su empresa como tal tiene un saldo a favor para cobrarle a la DIAN de 100 millones de pesos, pero resulta que la empresa le debe a la DIAN 50 millones, pero en el impuesto de renta. La empresa hace la solicitud de la devolución, entra la devolución. Desde ese momento empiezan a operar desde el día siguiente los 50 días que tiene la DIAN para devolverle. En esos 50 días
Eso pasa por la división de fiscalización para mirar que no tenga ninguna investigación, para analizar si procede o no procede. Luego pasa a la división de liquidación a mirar si no tiene otro proceso de investigación ahí en determinación, a ver si procede o no procede. Y para eso está también la jurídica. En esos 50 días tienen que pasar por todas esas divisiones. Pongamos el caso de que sí los aprobó todas. Como ya las aprobó todas, aquí empieza a operar la compensación. ¿Cómo así? La última división a la que pasa es a la división de cobranzas. Esa división de cobranzas se encarga de verificar cuál es el estado de cuenta de la empresa que está solicitando la devolución. Y aquí es donde opera la compensación. Como ya le aprobaron la devolución porque no tiene ningún inconveniente, entonces la división de cobranzas verifica y se da cuenta de que están solicitando 100 millones por IVA, pero le deben 50 de renta al Estado. Entonces aquí entra a operar una etapa persuasiva. ¿En qué consiste? En que se puede hacer vía telefónica o vía visita. Lo general es que sea telefónica. Llaman al contribuyente y le preguntan que si ellos ya pagaron esos 50 millones de renta. Si la empresa ya los pagó, sencillamente pasa el recibo de pago y la DIAN verifica. Si no los ha pagado, dicen no los he pagado. Entonces el funcionario que lo atiende le dice: yo soy quien está atendiendo su proceso de compensación. Por lo tanto, de la devolución que usted solicitó, le vamos a restar o a compensar esos 50 millones. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es que ya se verifica si tiene sanciones, si tiene intereses. Eso depende de las fechas, de la devolución y la fecha de la deuda, que eso es otra cosa. Lo que quiero ejemplificar aquí es que entonces termina el proceso y le llega la resolución a la empresa. ¿Y qué va a decir la resolución de devolución? Dice que se le aprobaron 100 millones de devolución, pero que los 100 apenas se le van a entregar 50 porque los otros 50 los adeudaban el impuesto de renta. Automáticamente esa resolución pasa a la división de recaudo para afectar la cuenta corriente y bajar el saldo de la deuda, y queda la empresa en paz con la entidad, y por eso se llama devolución y o compensación. En la DIAN figura también el que se puede compensar entre los impuestos que les dije: impuesto de IVA, renta, también retefuente, y también se puede compensar con el área aduanera y viceversa. Pero es muy bueno dejar en claro de que eso es rogado. Eso quiere decir que el contribuyente lo debe solicitar, y para eso hay un término. Y los términos varían en algunos casos, pero en el ejemplo que les coloqué son 2 años desde la fecha en que debería haber presentado la declaración. Eso es importantísimo, porque si ese término lo dejan pasar, ese saldo a favor se pierde. Entonces ahí sí le cobran toda la deuda completa. Es importante también aclarar de que cada que se termina un proceso de devolución o compensación, automáticamente se abren nuevamente los términos de firmeza de las declaraciones, que actualmente es de 3 años. Eso quiere decir que al contribuyente se le puede investigar dentro de ese término, y si llegan a haber discrepancias, se reversa todo el proceso. O sea que la compensación realmente queda definitiva después de esos 3 años.